Animamos a todas aquellas personas que se sienten desanimadas, confundidas, desesperadas. En este momento queremos decirte que tengas ánimo, anímate, que ha llegado la palabra de Dios a tu alma, a tu espíritu, a tu cuerpo, y te vas a levantar con poder, con autoridad después de esta palabra. No te vayas, no te corras, sigue escuchando, quédate prendido, porque viene la palabra que va a cambiar tu lamento en baile en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, declaramos una bendición sobre todos los que ven el programa Oasis de Paz. Declaramos en el nombre de Jesús que Él ha comenzado un tiempo nuevo, un tiempo de poder. Así que créele a Dios y sigue confiando en sus promesas, porque lo que Él te ha dicho se va a hacer realidad. Profetizamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret a toda la audiencia de Oasis de Paz que se van a abrir los cielos. De ahora en adelante estará tu vida con cielos abiertos, una nube de bendición. Profetizamos que saldrás de la escasez y entrarás a la abundancia, a la prosperidad, y ese espíritu de miseria, de escasez, espíritu miserable que te ha hecho la vida imposible, sale fuera de tu casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos lo que dice la palabra de Dios en Nehemías 2:20. Profetizamos sobre ti que el Dios de los cielos te prosperará, el Dios de los cielos te levantará, y tú como su hijo, como su siervo, te levantarás y edificarás en el nombre poderoso de Jesús. Profetizamos a toda la audiencia de Oasis de Paz en este momento que los años de miseria, los años de escasez, los años de pobreza se terminan en tu casa, y profetizamos que vienen 7 años de abundancia, 7 años de prosperidad, 7 años de economía, 7 años de bendición. Profetizamos sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ha llegado la bendición a tu casa y la miseria sale fuera en el nombre de Jesús. Profetizamos que queda tu vida bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero darle la bienvenida a todos y a cada uno de los que están presentes. Quiero decirles que en esta hora Dios va a hacer un milagro en su vida. Dios va a alinear su vida. Dios va a ordenar su vida. Dios lo va a organizar, a reorganizar. Y usted va a ver la mano de Dios de una forma muy especial en su vida. Porque una vida ordenada, organizada y reorganizada produce a montones en el nombre de Jesús. Amén. Y Dios va a ordenar su vida. Dios lo trajo a este lugar para ordenar su vida, ¿ok? Para reorganizar su vida, para que haga un alto, porque no puede ir con esos desórdenes que va en su vida caminando. Entonces Dios dijo, te voy a poner, dijo, un alto, y te voy a dar un mensaje para que ordenes y aprendas a escuchar la voz que yo tengo en la tierra para ordenar a mis ovejas. Amén. Porque hay una voz que ordena de parte de Dios, hay una voz que guía, hay una voz que complementa, hay una voz que lo pone firmes a uno, y esa voz Dios la tiene en la tierra, ¿verdad? Para las ovejas, que es la voz del pastor. Amén. ¿Sí o no? Levante su mano derecha al cielo. Diga, Señor Jesús, gracias porque una vez más estoy de pie, estoy con vida, estoy con salud y estoy libre. Sea tu nombre bendito desde ahora y para siempre. Señor Jesús, yo tengo hambre de ti, yo tengo deseos de conocerte. Señor Jesús, yo anhelo una experiencia sobrenatural para que cambie y marque mi vida de una forma muy especial. Señor Jesús, sorpréndeme con una visión, con una revelación de tu palabra, para que yo tenga ese deseo, ese anhelo de buscarte cada día más. Por amor a tu nombre, regálame una visitadita tuya en mi vida. Lo has hecho con otras personas, te pido que lo hagas conmigo también. Yo sé que tú lo puedes hacer. Señor Jesús, vengo a ti porque creo en ti, porque sé que tú estás vivo y que estás a mi lado y que me puedes ayudar. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Jesús. Si usted está por primera vez en Oasis de Paz, aquí en Houston, Texas, ven, en la ciudad espacial de Houston, quiero decirle que usted determinó
y usted dijo, voy a cambiar, y tiene que haber un lugar de cambio, si tiene que haber un lugar donde venga una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra que me pueda complementar y pueda levantarme. Tiene que haber un lugar. Usted vino por su propia voluntad y el Espíritu Santo lo estuvo inquietando que había un lugar especial para usted. Quiero decirle que escogió el buen lugar, Oasis de Paz, donde Cristo va a romper toda cadena de su vida en el nombre de Jesús. Amén. Si usted llegó por la invitación de alguien más, ese alguien más visualiza el gran potencial que usted tiene adentro. Ese alguien más mira los talentos, los dones, las virtudes que usted tiene sin desarrollar, y ese alguien más se interesa de que usted crezca. Entonces siéntase agradecido por la invitación de ese alguien más, porque hoy Dios va a hacer un milagro en su vida en el nombre de Jesús. Amén. Este es el mejor lugar donde Dios lo va a bendecir en el nombre de Cristo. Amén. Hoy le vamos a hablar sobre esta conferencia, la voz del pastor. Atiéndalo, por favor. La voz del pastor. Todos son bienvenidos a Oasis de Paz, y manténgase ojo de tigre. Anote nuestras frases pasiánicas que aquí le van. Número 1. No te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y que no aplicas en tu vida. Por eso preocúpate. No te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia, porque hay gente que vive preocupada por lo que no entiende, ¿verdad? No se preocupe por lo que no entiende. Preocúpese, ¿verdad?, por lo que entiende y no lo aplica en su vida. Por eso sí preocúpese, ¿verdad? De ahí lo que hoy no entienda lo va a entender mañana en el nombre de Jesús. Amén. Número 2. Cuando lees la Biblia debes decirte constantemente a ti mismo. Esto te lo tienes que decir tú mismo cuando estás leyendo la Biblia. Ok. Cuando lea la Biblia tiene que decirse constantemente usted mismo, a sí mismo. Él está hablándome a mí acerca de mí. Ok. Cuando usted tenga la Biblia, se lo tiene que decir usted mismo, a sí mismo, en usted mismo. Él, Dios, me está hablando a mí y está hablando acerca de mí. Amén. Cada vez que lea la Biblia. ¿A quién está hablando Dios cuando lee la Biblia? Bueno, por favor, la primera persona que debe ser edificada debe ser el lector de la palabra. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios. Entonces, hoy le vamos a hablar sobre el tema la voz del pastor. Juan capítulo 10, versículo 27. Atienda esto, por favor. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Jesús hablando, ¿ok? Mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz. ¿Qué hacen las ovejas al oír la voz del pastor? ¿Ah? El que no sigue la visión, el que no sigue al pastor, el que no se sujeta al pastor es porque no está oyendo la voz del pastor. Toda oveja que no sigue la visión no está oyendo la voz del pastor. Por eso es que usted, como oveja, tiene que oír la voz del pastor. Y al oír la voz del pastor, usted va a seguir al pastor. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Mis ovejas. Yo no sé, yo creo que aquí hay hombres y hay mujeres, ¿verdad?, que están oyendo otra voz que no es precisamente la voz del pastor. Y esa voz que estás oyendo, que llega a tu casa, esa voz que llega por el teléfono, esa voz que te está dando doctrina, quiero decirte que no es la voz del pastor. Y esa voz es la que te va a traer gran confusión en tu vida. Esa voz es la que te va a traer gran decepción en tu vida, porque no es la voz del pastor. La voz del pastor es la voz que conforta, es la voz que fortalece, es la voz que levanta a la oveja. Mire, tengo 11 años en la radio, aleluya, el programa de radio Aleluya, Oasis de Paz, y ¿sabe qué? Ya hay una voz del pastor ahí con presencia en 11 años. Cuando estoy en tal o cual lugar, en un restaurante o en algún lado, y escuchan mi plática personas que nunca las he visto, jamás las he visto. Y estamos en el restaurante, y llegan y a veces me tocan la espalda y me dicen, oiga, yo conozco su voz. Oiga, nomás, conocen mi voz y yo no los conozco. Y llegan y me siguen y dicen, yo conozco su voz.
porque lo escucho en la radio. Hay ovejas que ya conocen la voz del pastor, hermano, porque la voz del pastor marca caminos, marca destinos. La voz del pastor levanta al caído, fortalece al débil. La voz del pastor es una voz de aliciente. Amén. He tenido experiencias así. Estaba en una línea en un restaurante para pagar la comida con los muchachos y de repente me empecé a hablar yo con ellos así y se acercó alguien y me dijo, oiga, yo conozco su voz, dijo, y usted es el pastor que sale en radio, aleluya, dijo, ¿verdad? Usted, dijo, porque no me puedo equivocar, dijo, ¿verdad? Nadie habla así. Y dijo, ¿sabe qué? Dijo, es un privilegio para mí y yo les voy a pagar la comida. Dije yo, Señor, si así va a llover, que siga lloviendo, ¿verdad? Sí. Entonces es la voz del pastor, ¿me entiende? La voz del pastor. En la televisión, ahí ya muchos me miran y también muchos ya saben la voz. Entonces la voz del pastor marca, alienta, la voz del pastor da mensajes, da esperanzas, abre dimensiones. Cuando hay una voz de un pastor, ¿verdad? Que se interesa por el pueblo, amén. Jesús dijo, mis ovejas. ¿Qué dijo Jesús? Oigan mi voz. ¿Cómo estaban las ovejas de Jesús? Oyendo, va a hablar el pastor, va a hablar el pastor va a hablar, el pastor va a hablar, todas las ovejas oyendo. ¿A quién estaban oyendo? Ahí va a hablar el pastor. Aquí pueden haber personas, hombres y mujeres, que están aquí, pero es como que si no estuvieran, porque ellos están oyendo otra voz de lo que anoche les habló otro que no era ni el pastor, y ahora que tienen la voz del pastor, ni cuidado. Y aquí está la voz que te va a bendecir en el nombre de Jesús, amén. La voz del pastor, ¿verdad? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo estaban las ovejas de Jesús? ¿Ah? Por favor, ponga cuidado porque hoy Dios lo quiere bendecir. Hoy Dios quiere bendecir su vida, pero Dios quiere que usted oiga la voz del pastor. Dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Y dijo Jesús, cuando ellas oyen mi voz, entonces, dijo Jesús, yo las conozco. ¿Sí? Si tú no oyes la voz del pastor, el pastor no te puede conocer. ¿Ok? Tú puedes estar aquí y yo desconocerte. Porque tú no oyes la voz del pastor. El que oye la voz del pastor se da a conocer con el pastor. Y al darse a conocer con el pastor, sigue al pastor. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios. Fíjese pues. El pastor sabe cuándo sus ovejas no oyen su voz. Usted lo puede ver a uno, el pastor. Sí, el pastor. Bueno, ¿qué? ¿Verdad? Pero el pastor sabe por espíritu de discernimiento cuando las ovejas no están oyendo o cuando una oveja no está oyendo la voz del pastor. Fácil lo discernimos nosotros. ¿Ok? No se lo dejamos saber para no darle el tiro de gracia, ¿verdad? Pero sabemos cuando no está oyendo la voz del pastor. Como pastores, ¿okay? Dios nos da un espíritu de discernimiento para conocer el rebaño y saber la situación y conocer cómo está la oveja, ¿verdad? Entonces sabemos cuándo la oveja no está oyendo la voz del pastor, ¿okay? Y entonces el pastor sabe y no es tonto. Entonces puede hacer el tonto, pero no es el tonto, ¿verdad? Pero él sabe cuando sus ovejas no están oyendo su voz. Para seguir la visión del pastor se necesita oír la voz del pastor. Usted quiere seguir la visión del pastor, tiene que oír la voz del pastor. Oveja que no oye la voz del pastor no sigue la visión. ¿Ok? Entonces por eso es que si usted se va a unir a la visión del pastor, tiene que oír la voz del pastor. Por eso es que muchos no siguen la visión porque Dios, ¿verdad? Les dio un pastor y está hablando a través de él, pero ellos no oyen la voz del pastor. Entonces al no oír la voz del pastor, ¿cómo vas a seguir la visión? No la sigues. Por eso mucho obstáculo, mucha barrera, mucha fortaleza que te pone el enemigo porque la voz del pastor no la estás oyendo. Es muy interesante. Usted quiere tener éxito en su vida, usted quiere que Dios lo bendiga, tiene que aprender a oír la voz del pastor. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios. Fíjese pues, la voz del pastor misiona. Usted sabe cuando hay una misión en las ovejas, ¿sabe quién misiona a las ovejas para que vayan? ¿Ah? El pastor, cuando vas con una misión y vas misionado, porque el pastor te lo autorizó, entonces la voz del pastor misiona y te va a decir así y así y así le vas a hacer cuando llegues.
Estas y estas palabras vas a soltar. Okay, cuando llegues a tal o cual lugar, entonces vas con una misión, misionado de parte de la voz del pastor. Entonces el pastor te va a misionar y luego que vas misionado por la voz del pastor, esa voz misiona y visiona. Cuando tú vas misionado y visionado, ¿quién te detiene? Es la voz del pastor que te misionó, te dio la misión y te dio la visión a la misma vez. Así le vas a hacer. Esta es la misión y esta es la visión que vas a llevar. Amén. Aceptando la misión es como se puede andar en la visión. Cuando tú no aceptas la misión, yo les he enseñado que en el equipo de Oasis de Paz nos ha dado Dios una unción de liberación, de reprender al brujo, al adivino, al hechicero, al satánico, poderes de las tinieblas, poderes del infierno, poderes de las potestades, de las huéspedes, de los gobernadores de las regiones celestes de este siglo. Tenemos el poder de sacar a los cautivos, darle la vista a los ciegos en el nombre de Jesús y declarar un año agradable en el nombre de Cristo. ¿Verdad que sí? Y que las almas sean libres, sean salvas. ¿Verdad que sí? Para el reino de Dios. Entonces la oveja que anda en la visión del pastor mantiene siempre bendición en su vida. Fíjese pues, porque hay ovejas que no tienen bendición. ¿Sabe por qué hay ovejas que no tienen bendición? Porque no andan en la visión del pastor. Si la oveja anduviera en la visión del pastor, mantuviera bendición en su vida. Pero hay ovejas que no tienen bendición en su vida porque andan fuera de la visión del pastor. Cuando tú andas fuera de la visión del pastor, la bendición del pastor no llega a tu vida. ¿Me estoy explicando? ¿Quieres la bendición de Dios en tu vida? Tienes que andar entonces en la visión del pastor para que la bendición se mantenga en tu vida. Si la oveja no tiene la visión del pastor, la bendición no está en su casa. Por eso es muy importante, hermano, esto es muy importante y es muy cardíaco y es muy especial atender esto. Que si somos ovejas, ¿verdad?, del reino de Dios y estamos sirviendo en Oasis de Paz tiene un pastor. ¿Sí o no? Y hay una visión en Oasis de Paz. Y el rebaño, las ovejas, tenemos que captar la visión del pastor y caminar con la visión del pastor para que la bendición llegue a la casa. Amén. ¿Verdad que sí o no? ¿Quieres ser oveja bendecida? ¿Sí o no? Entonces tienes que captar la visión del pastor para que Dios lo bendiga. Porque Dios no va a quebrar sus leyes. Dios no va a quebrar, póngale sus mandamientos. Dios tiene todo en orden. Dios no puede bendecir de abajo para arriba. Dios siempre va con la bendición de arriba para abajo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces es muy importante que nos sujetemos a la voz del pastor. Si el pastor te dice no vayas, no pases, no lo hagas, algo está viendo. Y tú dices yo oro, yo ayuno y me meto a quebrarte los dientes vas. ¿Verdad? Porque no obedeciste la voz del pastor. No hiciste caso a la voz del pastor. Por algo el pastor te dijo no te metas, no lo hagas, no vaya. Pero dijiste yo tengo los medios y yo puedo y me aviento. Solo a fracasar vas. La voz del pastor orienta para que todo salga bien. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios. Anote esto si quiere. Son puntos muy importantes. La voz del pastor direcciona y centraliza. Cuando una persona anda fuera de dirección, cuando una persona no anda centrada, la voz del pastor es la que lo va a direccionar y lo va a centralizar. Y le va a decir así le tienes que hacer. Y preséntate y di esto. Esa voz te va a direccionar, te va a centralizar para que tú sigas. La voz del pastor condiciona y organiza. Te va a condicionar y te va a organizar. La voz del pastor. La voz del pastor potencializa y maximiza. Cuando el potencial, los talentos no se pueden desarrollar, no se pueden maximizar, ni se pueden potencializar, la voz del pastor potencializa y maximiza cómo se debe desarrollar. La voz del pastor equipa y forma. Cuando llega la voz del pastor, llega a equiparte y llega a formarte. ¿Cómo te vas a levantar? ¿Cómo le vas a hacer? Te da la herramienta necesaria, la voz del pastor, para que tú sigas y te levantes. Amén. La voz del pastor disciplina y educa.
Por eso es que cuando tú vienes y escuchas la voz del pastor, la voz del pastor te va a disciplinar y te va a educar para que tengas una vida de éxito, una vida de bendición, una vida de unción en tu vida. Pero la voz del pastor te va a disciplinar. La voz del pastor te va a educar. ¿Se ha dado cuenta que muchos de las ovejas y muchos de los que estamos aquí hemos ido cambiando nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de vivir, nuestras relaciones interpersonales las hemos ido mejorando? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Quién nos ha estado disciplinando? Aquel gritón ya no grita, ¿verdad? Aquel pleitista ya no pelea. Aquel otro que no se diga, ¿verdad? Porque usted no está para saberlo ni yo para contarlo, mejor no se lo voy a decir, ¿verdad? Escúcheme, la voz del pastor prepara y complementa. Cuando llega la voz del pastor te va a preparar y te va a complementar para que tú sigas avanzando. La voz del pastor misiona y visiona. La voz del pastor forma, reforma y conforma. Cuando llega la voz del pastor te va a formar, te va a reformar y te va a conformar cómo seguir hacia adelante. ¿Okay? La voz del pastor alienta, fortalece, protege y previene. Siempre hay una prevención en la voz del pastor. Cuando tú escuchas la voz del pastor, te va a prevenir, te va a fortalecer, te va a proteger, porque esa es la voz del pastor. ¿Amén? ¿Sí o no? Por eso tome muy en cuenta la voz del pastor. El pastor nunca tiene malas intenciones. El pastor nunca te va a dar un consejo para que te vas a estrellar en el camino. El pastor te va a prevenir cómo hacerle para que tú sigas adelante y el enemigo lo puedas evadir o quitar del camino. Él te va a formar con buena herramienta para que lo enfrentes en el camino. ¿Amén? ¿Verdad que sí? Muy interesante la voz del pastor. Alabado Dios. Si hablamos de voces, hay diferentes clases de voces y con facilidad se confunde una oveja. Mire, hermano, por eso es que la oveja es el animalito más torpe dentro del reino animal, el más torpe, el más necio, el más bobo de todos los animales. Por eso que los pastores, ¿verdad?, que se pasan como pastores y que no tienen el llamado y que usurpan el lugar de un pastor, se aprovechan con facilidad de las ovejas, porque las ovejas son las más tontas, las más bobas, las más lentas, las más cerradas. Hermano, a las ovejas le quitan la lana, las trasquilan y las dejan todas pelonas. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, porque como dentro del reino animal, la oveja es el animal más tonto, más bobo, más cerrado. Si usted se ha dado cuenta, mire los circos. Traen un león, traen una jirafa, traen un tigre, traen una cobra, traen, hermano, mire, diferentes, hasta águilas. Pero ponga cuidado en un circo si traen una oveja de mascota para que haga un show. ¿Ha visto en un circo si traen una oveja? ¿Ah? ¿Por qué cree que no traen una oveja en un circo? Por más hábil que sea el encantador y el diestrador, ¿usted cree que puede dominar la mente de la oveja? ¿Ah? ¿Se da cuenta por qué se necesita al pastor estar con su voz ahí ayudando, alentando, fortaleciendo a la oveja? Porque hay unos que le están esperando fuera del redil para quitarle la lana, trasquilarlos y dejarlos sin nada. Por eso la voz del pastor tiene que estar cuidando a la oveja, cuidando el rebaño, protegiendo a la oveja, abriéndole los ojos a la oveja, porque allá afuera te están esperando. Hay otra voz que te está esperando y te va a llamar. Y no es la voz del pastor. Y esa voz, ¿sabes para qué llega? Para quitarte la lana. Y el pastor te está dando la palabra de aliento, te está alentando. Hay muchos de aquí que mandan su ofrenda y mandan sus diezmos para otro lugar, para otras radios, para otro lugar. Ni diezman aquí. ¿Sabe por qué no diezman aquí en Oasis de Paz? Muchos. Porque oyen la voz de otro que no es el pastor. Y allá le mandan la ofrenda, allá le mandan los diezmos. Y aquí está el pastor hablando y no atienden la voz del pastor. Allá están ayudando en otro ministerio que ni lo conocen porque les llegó una voz y esa voz les llega y no es la voz del pastor. Y donde escuchan la voz del pastor, ellos no aportan, no ayudan, pero están oyendo otra voz. Y esa voz los está dejando sin nada, en la ruina. ¿Cuántos aquí mandan ofrendas, mandan diezmos para otro lado y aquí no aportan? Y aquí no ayudan. Y esa voz que te llega, esa voz que entra a tu casa, esa palabra de doctrina y palabra de la Biblia que te van a dar ahí, ni es la voz del pastor.
Y ahí es donde tú estás perdiendo tu bendición, porque no estás escuchando la voz del pastor. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios. Fíjese pues, está la voz de Dios, la voz del diablo, la voz del apóstol, la voz del profeta, la voz del evangelista, la voz del maestro y la voz del pastor. ¿Cuántas voces? Y les puedo agregar más todavía. Pero estas son las voces que más resaltan en este momento, ¿ok? Son las voces que más están influyendo en la ciudad en este momento. Son estas voces. La voz de Dios, la voz del diablo, la voz del apóstol, la voz del profeta, la voz del evangelista, la voz del maestro y la voz del pastor. Esas son las voces que se oyen. ¿Se ha dado cuenta? ¿Sí o no? Fíjese pues, la voz de Dios es la máxima voz que gobierna todas las voces. Esa voz es la voz máxima, suprema. Cuando esa voz se manifiesta, todas las demás voces tienen que hacer silencio. Es la voz de Dios. Amén. La voz del diablo es la única voz que imita todas las voces. Esa voz imita todas las voces. Habla en lenguas angelicales, a la parte imita lenguas satánicas. La misma voz. Profetizamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret a toda la audiencia de Oasis de Paz que se van a abrir los cielos. De ahora en adelante estará tu vida con cielos abiertos, una nube de bendición. Profetizamos que saldrás de la escasez y entrarás a la abundancia, a la prosperidad, y ese espíritu de miseria, de escasez, espíritu miserable que te ha hecho la vida imposible, sale fuera de tu casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos lo que dice la palabra de Dios en Nehemías 2:20. Profetizamos sobre ti que el Dios de los cielos te prosperará, el Dios de los cielos te levantará, y tú como su hijo, como su siervo, te levantarás y edificarás en el nombre poderoso de Jesús. Profetizamos a toda la audiencia de Oasis de Paz en este momento que los años de miseria, los años de escasez, los años de pobreza se terminan en tu casa, y profetizamos que vienen 7 años de abundancia, 7 años de prosperidad, 7 años de economía, 7 años de bendición. Profetizamos sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ha llegado la bendición a tu casa y la miseria sale fuera en el nombre de Jesús. Profetizamos que queda tu vida bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. La audiencia de Oasis de Paz, les profetizo en el nombre de Jesús que todo el Salmo 143 se cumplirá en ese lugar, y que la intercesión será muy fuerte y la gracia divina les dará la bendición de vivir la palabra. Bendigo al pastor y bendigo a la camarógrafa profesional en el nombre de Jesús. Amén. Animamos a todas aquellas personas que se sienten desanimadas, confundidas, desesperadas. En este momento queremos decirte que tengas ánimo, anímate, que ha llegado la palabra de Dios a tu alma, a tu espíritu, a tu cuerpo, y te vas a levantar con poder, con autoridad después de esta palabra. No te vayas, no te corras, sigue escuchando, quédate prendido, porque viene la palabra que va a cambiar tu lamento en baile en el nombre poderoso de Jesús. Amén.